A los 38 años, cerré el círculo de mi vida. Volví a la propiedad donde crecí. El valle no había cambiado mucho cuando volví. Ya no quedaban animales en la gran granja y los huertos se habían reducido considerablemente. Donde había unos cuantos acres de huertos, solo había un pequeño huerto de unos 15 por 15 metros. Yo estaba demasiado ocupada siendo madre soltera y teniendo 2 trabajos como para prestar mucha atención a lo que entonces consideraba pequeños cambios. Y después de todo, la familia había envejecido. Su capacidad para mantener una gran granja había disminuido, y de eso hacía ya 14 años. Las cosas cambiaron mucho en esos 14 años. Ahora vivo de nuevo en este pequeño y querido valle, completamente solo. Las casas familiares permanecen vacías y silenciosas, y ahora presto atención a los cambios. No puedo evitar darme cuenta de que día tras día, y noche tras noche, vuelvo a estar solo en este bosque, con la única compañía de mis gatos. Sé que todo el mundo parece tener una historia espeluznante que contar sobre haber visto algún críptido o hazaña en las montañas de los Apalaches, pero para ser sincero, todo lo que me ha pasado alguna vez tenía una explicación lógica. Si oíamos arañazos en las paredes, sabíamos que era hora de sacar las trampas para ratas. Si el cuadro de la bisabuela se caía de la pared en medio de una tormenta, eso solía significar que el alambre que lo sujetaba a la pared estaba gastado. Si se apagaba una vela, alguien debía pensar en cerrar bien las ventanas. Explicaciones sencillas y lógicas para todos los casos excepto uno que duró 2 semanas. Ahora, esta historia que te voy a contar es algo que nunca olvidaré, principalmente porque nunca esperé que me pasara algo así, pero también porque realmente no tengo ninguna explicación para ello. Verás, prefiero estar en la naturaleza a sentarme delante de la tele o jugar con el móvil. La naturaleza es sencilla, es silenciosa, tranquila, y nada me relaja tanto como sentarme en mi porche, por la mañana o por la tarde, con una taza de café mientras contemplo las montañas. Y me sentiría miserable si quisiera tener otra vista, porque las montañas son lo único que se ve por aquí, salvo una amplia franja de cielo. Hace un par de años descubrí que mi pasatiempo favorito era observar la montaña que hay sobre la casa de una de mis tías. Tengo una gran vista sin obstáculos de ella desde mi porche delantero o lateral, y, sinceramente, parece un cuadro. Por las tardes, cuando la niebla es espesa como lo ha sido en las últimas 3 mañanas, ni siquiera puedo ver la casa de mis tías, y mucho menos la montaña detrás de ella. Yo la llamo la niebla de Jack el Destripador, porque así es como me imagino que era en Whitechapel en aquel entonces. Y hay una sensación espeluznante que rueda con la niebla, casi como su trabajo en conjunto con alguna fuerza oscura para ocultar algo que se mueve a través de las montañas que nunca fue destinado a ser visto. El pasado agosto encontré un par de prismáticos en un mercadillo. Estaban en mal estado y había pequeñas manchas negras aquí y allá cuando miraba a través de ellos, pero seguían cumpliendo su función, así que los compré. Sabía que podría ver en las profundidades del espeso bosque lo suficiente como para saciar mis ganas de ir de excursión o despertar mi interés, lo suficiente como para coger el bastón y poner en marcha mi viejo culo. No me gusta quedarme de brazos cruzados, y eso es lo que llevaba haciendo casi un año. No podía convencerme a mí mismo de que me interesaba lo suficiente como para ir a caminar por el bosque, pero tampoco podía comprometerme a hacerlo. Me parecía mucho esfuerzo, teniendo en cuenta que ya no soy un polluelo. Utilicé los prismáticos para observar cuervos, palomas, palomas de luto y halcones durante un mes, y todas las mañanas los pájaros se posaban en el viejo corral de mi abuela, entre mi casa y la de mi tía, y se daban un festín de pequeños roedores, crías de conejo, gusanos y cualquier otra cosa que encontraran allí. Me fascinaban y rara vez me quedaba mirando aquella montaña. Pensé que tal vez estaba perdiendo el interés después de tantos años,
Pero una mañana dejé los prismáticos sobre la mesita del patio y levanté el café para beber un trago. Mis ojos se movieron hacia arriba mientras lo hacía, situando la montaña en el centro de mi campo de visión por encima del borde de la taza de café. Entonces, algo se movió justo dentro de la línea de árboles y me sobresalté, y derramé el café caliente por la parte delantera de mi camisa y sobre mi regazo. Se me cayó la taza, chocó contra el suelo y el asa se rompió, pero no me importó, ni siquiera la miré. Cogí los prismáticos, salí disparada de mi asiento y busqué por el bosque donde había visto movimiento, porque era imposible que hubiera visto lo que creía haber visto. Después de 10 minutos de búsqueda frenética, bajé los prismáticos y me eché a llorar. Mi abuela llevaba muerta desde 1995, pero yo acababa de verla. ¿Me estaba volviendo loco? No había nada que se moviera cuando miré por los prismáticos, y con el sol alto y brillante, había mucha luz a varios metros de la línea de árboles. No hice ningún tipo de observación de aves ni de montañas durante la semana siguiente. Me propuse quedarme en casa. Sin embargo, no pude evitar pensar en el incidente. Bueno, obsesionado es una palabra mejor para ello. Después de una semana en casa, era hora de animarse y volver a salir. Me estaba volviendo loca, tenía pesadillas, algo horrible. Tenía que demostrarme a mí misma que no había visto a la abuela en el bosque y que no me estaba volviendo loca. Tenía que haber sido una brizna de niebla matutina o un animal revoloteando entre la luz moteada. Y mi cerebro se aferró a un recuerdo de la abuela y me pintó una imagen estremecedora. Quizá había estado pensando en ella y no me había dado cuenta. Había estado observando a los pájaros en su antiguo corral, así que pensé que era posible. Quiero decir, donde la había visto, ni siquiera era donde ella había vivido. La casa de mis tías estaba al otro lado de la carretera y en lo alto de una colina de buen tamaño. La casa de la abuela estaba entre mi casa y la de mis tías. A la semana siguiente, me costaba incluso mirar la casa de la abuela. Llegaba mareada y empezaba a sudar, y eso no era habitual en mí. Me encantaba mi abuela, me encantaba su casa, y en aquellos días, cada vez que entraba o salía por el camino de entrada, podía echar un vistazo a la ventana de su cocina y ella estaría allí, sonriendo y saludando cada vez. Y después de su muerte, esa fue una de las cosas más difíciles de superar. Nunca más estuvo en esa ventana. Aquella tarde llevé mi café al porche y me senté mirando en otra dirección para no tener que mirar las oscuras ventanas de las casas vacías que me rodeaban. El sol se ocultó tras la montaña occidental y los largos tentáculos de las nubes se tiñeron de púrpura melocotón. Las sombras se deslizaron desde las montañas hasta el terreno llano que rodeaba mi casa, y en pocos minutos estaba sentada en la oscuridad. Las estrellas iluminaban el cielo como diamantes parpadeando sobre terciopelo negro. Los grillos y las ranas arborícolas llenaban el aire con sus cantos y, unos cuantos cerros más allá, los coyotes aullaban y chillaban. Esto es lo que amaba. Esto es lo que necesitaba. Me quedé allí sentada otra media hora después de terminar el café. Me levanté y abrí la puerta para entrar, pero el sonido de la puerta de la abuela golpeando el marco me detuvo. Instintivamente, me giré para mirar hacia su porche, pero por supuesto no pude ver nada. La única y miserable farola que había entre nosotros no arrojaba suficiente luz ni siquiera para atraer a los bichos. Es una exageración, pero ya me entiendes. Mientras estaba de pie con un pie en mi casa y el otro en el porche, alguien tosió. Mi abuelo tenía una tos que era inconfundible, y eso es lo que oí. Llevaba muerto desde 1999. En una fracción de segundo, me metí en casa y cerré la puerta de un portazo. Mi corazón se agitó como las alas de un colibrí, y la casa pareció girar a mi alrededor. Apreté los ojos y cerré la puerta mientras me obligaba a respirar más despacio. Al cabo de unos minutos, mi cerebro lógico encontró una explicación. Hacía tiempo que no iba a casa de la abuela. Empecé revisando cada propiedad unas 2 veces por semana
para asegurarme de que todo estaba en orden y no había problemas que atender. Pero había estado holgazaneando durante un tiempo, unos meses, en realidad, y cuanto más aplazaba la revisión de la casa, menos ganas tenía de hacerlo. ¿Has oído hablar de dar un paseo por el carril de la memoria? Era así, y bueno, para ser sincera, estaba cansada de pasear por los recuerdos de mi infancia. Me entristecía, y siempre me sentía más sola que nunca cuando volvía a casa. Entonces, era descabellado pensar que tal vez un par de ocupas habían encontrado la manera de entrar en la casa de la abuela. Los ocupas en las zonas urbanas, o incluso en los suburbios, son algo cotidiano hoy en día. Pero aquí, en el medio de la nada, no era para tomárselo a broma. En mi opinión, podrían ser peligrosos, y si estaban aquí, probablemente se escondían por una buena razón. Drogas marinas fue mi primer pensamiento, y entonces recordé algo que había oído un mes antes en las noticias. La policía buscaba a unas parejas sospechosas de robar en una tienda y disparar al dependiente en Carolina del Norte, justo al otro lado de la frontera estatal de donde yo vivo. Llamé al sheriff. Supongo que no hace falta que te diga que no encontraron absolutamente nada en esa casa que sugiriera que alguien había estado allí, y todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas. El ayudante del sheriff Kent me acompañó a mi casa y me sugirió que me mudara del valle. Dijo que no era del todo seguro que una mujer de unos 50 años viviera aquí sola. Me reí y le dije que estaba bien. Pero ya sabes, estar sola todo el tiempo no es bueno para ti, dijo. A algunos se les va la cabeza, se vuelven un poco locos y empiezan a tener alucinaciones. Me ofendí. Les dije que no estaba chiflado y que no había alucinado con el ruido de la puerta ni con la tos del hombre. Señalé lo cerca que estaban las casas y que había vivido aquí casi toda mi vida, excepto unos 12 años. Sonrió y asintió. Sí, señora. No pretendía ofenderla. Si necesita algo más, no tiene más que llamarnos. Entré en casa y me lamenté hasta la hora de acostarme. Verá, tengo 52 años. No soy viejo y seguro que no estoy loco. De todos modos, mientras me dormía, oí que alguien me llamaba por mi nombre desde lo que parecía una gran distancia. Me sobresalté y me incorporé en la cama, parpadeando en la oscuridad de mi dormitorio. Después encendí la luz de la cocina y un par de lámparas tenues por toda la casa, y por si acaso también cerré y atranqué la puerta de mi dormitorio. No es que pensara que algún ocupa peligroso me había llamado por mi nombre. Lo sabía. Era la voz de la abuela. ¿Y de qué serviría cerrar la puerta si me estuviera enfrentando a un fantasma? Supongo que de nada, pero me hizo sentir mejor. En algún momento después de las 2 de la mañana, me quedé profundamente dormido. No voy a mentir. Tardé un rato en atreverme a abrir la puerta de mi habitación después de despertarme, pero finalmente lo hice. Y probablemente lo adivinaste. No había nada raro al otro lado de ella. Ahora bien, antes de cenar, decidí que solo podía hacer una cosa para tranquilizarme. Tenía que ir a las casas y recorrerlas, probarme a mí mismo que no había nadie en ninguna de ellas. Quedaban unas 4 horas de luz, así que no me preocupaba estar a oscuras. Pero llevé una linterna de todos modos. Mi pistola estaba cargada con perdigones de rata. No era mortal, pero me daría ventaja si había alguien en alguna de las casas. Me la metí en el bolsillo trasero de los vaqueros. Me hacía sentir más seguro. El aire frío me envolvió al entrar en casa de la abuela. No era extraño. La habían construido con bloques de hormigón y siempre hacía fresco. Pero se me erizó el vello del brazo cuando sentí un escalofrío en el cuello y los hombros. Sentí como si alguien me hubiera abrazado como lo haría un buen amigo. Lo único que encontré en la casa fueron los ecos de risas y lágrimas de todas las vidas que se habían vivido al máximo entre aquellas paredes. No oí que me llamaran por mi nombre, ni vi ningún fantasma. Lo mismo ocurrió con la casa de mi tía. Estaba vacía y silenciosa. La melancolía se había apoderado de mí cuando salí y cerré la puerta. Y de pie en la terraza,
Miré hacia mi casa. No había nada fuera de lo normal. Toda la hondonada tenía el aspecto que debía tener. Una brisa soplaba desde la montaña a mi espalda, y el olor a rosas era tan fuerte que me dejó sin aliento por un momento. Me volví a 35 pies de distancia. La abuela estaba de pie justo fuera de la línea de árboles, apoyada en su bastón, sonriéndome. Cerré los ojos y conté hasta 10 en silencio. Abrí los ojos y seguía allí. «No ha funcionado, ¿verdad?», me preguntó, y su sonrisa se ensanchó como cuando yo era niño y había encontrado algo ligeramente divertido, pero nada que mereciera una carcajada. Volví a cerrar los ojos. Esa vez conté hasta 20 y lo hice en voz alta, y cuando miré, ella se había movido hacia la línea de árboles. «Bueno, venga, no tengo todo el día para que te hagas a la idea de que no estás soñando o alucinando». Me hizo un gesto, se dio la vuelta y utilizó su bastón para subir la parte más empinada de la subida hasta las sombras de los árboles. No recuerdo bien cómo llegué de la terraza a la entrada, pero recuerdo que pensé que tenía que correr más porque los muertos viajan rápido. Entonces estaba en mi porche, abriendo la puerta para entrar. Dejé todas las luces encendidas. Aquella noche no me atreví a dormir. 3 tazas de café más tarde salió el sol, y lo único que pude hacer fue mirar fijamente la montaña donde había visto a la abuela las 2 veces. Me preguntaba qué significado tendría aquel lugar, aquella montaña, quiero decir. Habíamos recogido arándanos, frambuesas y moras, y de vez en cuando habíamos cazado miel silvestre en las montañas, pero no en aquella. Y que yo recordara, nunca había visto a nadie de la familia subir a esa montaña. Nunca me pregunté por qué. Así eran las cosas. Pero me estaba cuestionando todo tipo de cosas esa mañana. Ese día hice un montón de llamadas a primos con los que no había hablado en años. Ninguno de ellos sabía por qué. Tampoco habíamos estado nunca en esa montaña. Igual que yo, simplemente nunca se les había ocurrido preguntárselo. Cuando éramos pequeños, uno de ellos me contó que la abuela decía que había una cueva allí arriba. Él pensó que tal vez ella nunca nos llevó a ninguno de nosotros por la cueva. Verás, a los osos y a los pumas les gusta quedarse en las cuevas. Al mediodía volví a la propiedad de mi tía y me dirigí hacia donde la abuela había estado con su bastón. Me llevó un par de minutos, pero encontré la hendidura donde había estado el extremo de su bastón. El corazón me dio un vuelco. Si era un fantasma, ¿cómo había llegado allí esa hendidura? Del palo. Verás, por lo que yo sabía, los fantasmas no tenían masa, ni sustancia real, así que no tenían peso real. Seguí el rastro de ese bastón hasta la línea de árboles. Podía ver las hendiduras, las briznas de hierba rotas en ellas, y podía tocarlas. Eso las hacía reales, ¿no? Así que, para empezar, estaba tratando de convencerme de que no había seres humanos físicos merodeando por ahí asustándome. Pero mis prioridades habían dado un giro de 180 grados, y empecé a intentar convencerme de que no había fantasmas. Ella me había hablado. Era lógico que yo pudiera hablar con ella. «Abuela», le dije con voz de conversación. «Abuela, si puedes oírme, quiero que te vayas a descansar. No tienes por qué seguir aquí en vez de estar en el cielo, que es donde debes estar». Me asomé al bosque, buscando movimiento, y con la sensación de haberme vuelto un poco loca. Esperaba que hubiera alguien de carne y hueso. Ni siquiera me importaba si se reían o atacaban. Solo quería saber que allí había una persona de verdad. Y así, tras unos 10 minutos de nada más que el viento agitando suavemente las hojas, me di la vuelta para marcharme. Tenía todo el interés del mundo en estar aquí. Al oír su voz, me giré para verla a unos 6 metros en el bosque. Esta vez no sonreía. Tenía la boca ligeramente torcida y los ojos oscuros tras las gafas. La artritis que le había deformado los dedos en vida seguía presente, y su pelo era un halo encrespado de rizos grises que se movían con el viento. «No eres real», susurré. No pude respirar más que superficialmente.
¿Te he engañado alguna vez?, preguntó ella. Sus cejas se alzaron y las familiares arrugas aparecieron en su frente. Negué con la cabeza, y nunca lo haré. Su voz se desvaneció en el murmullo de las hojas y se apartó de mí. Volvió a mirarme, y por un instante sus ojos reflejaron oro. Me hizo un gesto para que la siguiera. Mi cerebro lógico me gritó que me diera la vuelta y corriera, pero cuando di el primer paso, fue en su dirección. Ni siquiera pude darme la vuelta. Ni siquiera podía girar la cabeza. Era como si mis pasos estuvieran sincronizados con los de ella. Cada paso que ella daba, lo daba yo. Ella vacilaba. Yo vacilaba. Y así siguió durante 300 pasos montaña arriba. 300 pasos que me adentraban cada vez más en el bosque y me alejaban de casa. Ahora se detuvo frente a la pequeña abertura de una cueva. Y yo todavía no tenía control sobre mi cuerpo. Lo único que controlaba eran mis ojos o mis pensamientos. La abuela se volvió hacia mí y sonrió. La piel de su mejilla derecha se agrietó y se desprendió en una tira de papel. Silbó. Fue un sonido corto y agudo que no tuvo eco. Gruñí por el esfuerzo de liberarme del agarre que tenía sobre mí. Y entonces el abuelo caminó desde atrás. Un gran saliente de rocas cerca de la entrada de la cueva se interpuso entre nosotros, y cuando levantó la vista hacia mí, solo había cuencas negras vacías donde deberían haber estado sus ojos. Grité, y él se abalanzó sobre mí, tirándome de espaldas al suelo. Cerré los ojos mientras caía, y cuando estaba en el suelo, sentí cómo desaparecía todo lo que la abuela tenía sobre mí. Mantuve los ojos cerrados y forcejeé con la cosa que fingía ser mi abuelo. Gruñó como un perro y unos dientes me rozaron la mejilla y la oreja. No eran dientes humanos, sino los dientes puntiagudos de un depredador, y me habían hecho sangrar. Enloquecido, luché a ciegas, golpeando sin dirección. Golpeé huesos desnudos y luego pieles. La abuela, o la cosa que se le parecía lo suficiente como para hechizarme, me gritó que abriera los ojos. No podía saber si seguía luchando con una sola criatura o con dos, y de ninguna manera iba a abrir los ojos para averiguarlo ahora. En algún momento, en medio de la lucha de pánico, recordé mi pistola. Nunca la había sacado del bolsillo. La cosa que tenía encima me mordió el antebrazo y me tiró hacia un lado. Iba a ser mi única oportunidad, y utilicé la otra mano para agarrar la pistola. La criatura gritó con una voz semihumana, pero mezclada con un grito que hervía la sangre y sonaba como un animal herido. Disparé 2 veces más y la otra criatura jadeó. Disparé 2 veces más en la dirección del sonido. Cuando me puse en pie, algo respiraba entrecortadamente a un lado de mí, mientras que la cosa que aullaba y gritaba se alejaba por el otro lado. Dándoles la espalda, abrí los ojos y eché a correr. No recuerdo cuántas veces me caí, reboté contra los árboles y choqué contra los arbustos al salir de aquel bosque, pero fueron muchas. Mi cara y mi brazo sangraban ferozmente. Cuando llegué a casa y llamé a una ambulancia, todavía estaba frenética y medio loca, y le conté a la operadora del 911 lo que había pasado. Estaba desesperada porque alguien, cualquiera, supiera lo que había pasado. Pasé una buena temporada en el psiquiátrico del condado vecino. Nunca me repitieron lo que realmente me había pasado. En lugar de eso, cambié la historia. Me atacó lo que yo creía que era un coyote, y le disparé varias veces. Repetí eso lo suficiente como para que el médico lo creyera. Demonios, casi me convencí a mí mismo. En fin, después de 3 semanas ingresado, me dieron el alta con órdenes de sesiones semanales de terapia y 2 recetas para la ansiedad. Llamé a mi primo para que me llevara. No dejaba de mirarme de reojo, como si fuera a atacarle o algo así. ¿Qué demonios estabas haciendo en esa montaña?, me preguntó al girar el coche para entrar en casa. Le conté la verdad y le invité a tomar un café. Ahora voy a entrar el tiempo suficiente para asegurarme de que todo está bien, y luego me voy. Creo que tienes que hacer lo que te recetó el médico.
tómate la medicación, sigue con la terapia, y si necesitas que te lleven, ya me encargaré yo. Entramos y tiré las recetas a la basura de camino a la cafetera. No estoy loca, dije levantando el brazo. Algo me hizo esto. Me señaló un lado de la cara. Y eso también, dijo. Pero no eran la abuela y el abuelo. No, pero los imitaban. Aquella cosa se parecía a ella, y no era ningún fantasma ni producto de mi imaginación. Su bastón dejaba hendiduras. Eso es lo que estaba mirando el día que pasó esto. Sus ojos parpadeaban dorados, y entonces no pude hacer nada hasta que me derribó y se me cerraron los ojos. Dios, ¿oyes lo loco que suenas? Quizá te soltaron demasiado pronto. Si sigues hablando así, acabarás de nuevo en ese hospital. ¿Te he mentido alguna vez?, le pregunté. No, pero eso no tiene nada que ver aquí. Esta es una situación diferente. Te convertiste en una barriga amarilla, Tommy. Gracias por el paseo, pero creo que deberías irte a casa ahora. Oh, ahora no soy amarillo. Solo reconozco la locura cuando la oigo y la veo. Se dirigió furioso hacia la puerta. Bueno, pues sube y verás lo que te encuentras, le grité mientras salía y daba un portazo tras de sí. Me aterrorizaba pensar que cuando se marchara, volvería a quedarme aquí sola. Esas cosas no estaban muertas cuando huí la última vez, pero estaban heridas. Estarían cabreados y buscarían venganza, pero yo no tenía dónde ir ni dinero. Había estado trabajando para preguntarle a Tommy si podía quedarme con él y su familia unos días, pero pensó que me había vuelto loca de remate. De ninguna manera me dejaría quedarme con él. Sus 2 hijas vivían con él, junto con sus 4 hijos pequeños, y nadie más vivía cerca. Mi pariente más cercano era mi hija mayor, que vivía en Florida. Aquella noche no dormí, y cuando amaneció, seguía intentando averiguar qué hacer con mi situación. Sabiendo lo que había visto y experimentado, no podía dar la propiedad a nadie de la familia y sentirme bien al respecto. Pero no podía quedarme allí más tiempo. No era seguro. Tommy llamó a las 3 de la tarde y dijo que pasaría a hablar conmigo. Me alegré de haber preparado comida y té, con la esperanza de poder pedirle un lugar donde quedarme hasta que mi hija viniera a buscarme para una larga visita a Florida. A las 2:30, el auto de Tommy se detuvo en la entrada de la casa de mi tía, y él se bajó. Tenía un rifle. Otro hombre salió del lado del pasajero, pero no lo reconocí. Pero también tenía un rifle. Subieron la colina por detrás de la casa, y me apresuré a salir al porche para gritar tras ellos. Grité, pero Tommy se limitó a inclinar el sombrero y continuó. Grité y grité para que no subiera, y que solo había estado bromeando con lo que dije antes, pero nunca me hizo caso. Apagué la estufa y la cafetera y troté hacia el final del camino de entrada, gritándole a Tommy que saliera del bosque. Antes de llegar a la carretera asfaltada, oí disparos y gritos. Un pozo lleno de terror enfermizo ocupó el lugar de mis tripas, y el tiempo se ralentizó, se deformó, y me sentí como si estuviera corriendo en un sueño. ¿Sabes cuando tienes una pesadilla en la que huyes de un monstruo y sientes que corres a través de algo espeso que te retiene? Pues eso es lo que sentí. Pero empujé hasta que estuve en el patio. Algo bajó trompicando por la montaña. Sonaba como un búfalo herido, y levanté mi pistola con sus estúpidas cargas de perdigones de rata. Ya no podía correr. Mi cuerpo se negaba. Estaba agotado e iba a morir por ello. Tommy salió del bosque atronando a través de un arbusto de laurel. Diablos, casi le disparo. Tenía los ojos abiertos como platos y la camisa y el cuello salpicados de sangre. Me vio, pero no se detuvo. Todavía corriendo, me agarró por la muñeca y prácticamente me arrastró hasta su coche. Intentaba preguntarle qué había pasado, aunque me temía que ya lo sabía. Cierra el pico por una vez en tu vida y entra en el maldito coche. Blake está muerto. Tenemos que largarnos de aquí. Se subió y encendió el motor. Yo entré, y antes de que pudiera cerrar la puerta, él estaba sacando los neumáticos de la grava. Maldita sea.
Vamos a poner esto en venta, dijo con voz temblorosa. Todo. ¿No vas a volver allí? Nunca. Ya lo viste, dije. Que te jodan, Match, me gritó. Esas cosas mataron a Blake. Podrías haberme advertido. No te aburriré con la discusión que siguió. Traté de advertirle. Intenté contarle a algunas personas lo que había allí arriba, pero me tacharon de loco por ello, así que cerré el pico como haría cualquiera. ¿Qué demonios eran esas cosas?, preguntó Tommy unos días después. ¿Qué son y de dónde demonios vienen? Dios, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Sus preguntas no se hicieron esperar. No lo sé. Brujas o cambiapieles, creo, dijo, paseándose por el porche. ¿Importa lo que sean? Claro que importa, Match. ¿No quieres saberlo? ¿No quieres que alguien averigüe cómo matarlo? Sacudí la cabeza. Tommy, esas cosas son más viejas que yo. No creo que se las pueda matar. Diablos, solo quiero olvidarme de ellos. E intento olvidarme de ellos. Uno pensaría que 6 meses bajo el sol de Florida habrían ayudado, pero no fue así. Y mi hija me miraba como si fuera un insecto de los anillos de Saturno. Cuando intenté contárselo, me ofreció mudarme allí con ella. Me negué. Florida no es el lugar para mí, así que volví al pequeño Holler en Tennessee y no estaré aquí mucho tiempo, solo lo suficiente para poner las cosas en orden. El Estado está interesado en comprar la propiedad como reserva de vida salvaje. No tienen ni idea de lo salvaje que es parte de la vida por aquí, y no voy a tratar de advertirles.